Mi hermana robó mi identidad y acumuló $78,000 en deudas. Mis papás dijeron, solo perdónala, es familia. Yo levanté una denuncia. En la audiencia en que le leyeron los cargos, ellos se presentaron para testificar en mi contra hasta que el juez hizo una pregunta que hizo que mi mamá dejara de llorar y empezara a temblar. La carta venía de un banco que yo nunca había usado. Ese es el detalle que nunca olvido. No la cantidad, no la letra que eventualmente reconocería, ni siquiera el momento en que entendí lo que había pasado. Solo el logo en el sobre. Un banco en el que nunca había entrado. Nunca abrí una cuenta ahí, nunca les di mi número de seguro social. Casi la tiro a la basura. Casi la puse en la pila de reciclaje junto con las ofertas de tarjetas de crédito y los folletos de seguros que llegan en un flujo constante que ya dejé de leer porque nada de eso es real. Nada de eso es mío. La abrí porque algo me hizo abrirla. Aviso de pago atrasado. Saldo actual, $18,400. Pago mínimo requerido, $370. Estado de la cuenta, 47 días de atraso. Mi nombre en la parte superior, mi dirección, un número de cuenta que nunca había visto. Llamé al número que venía en la carta a las 7:14 de la noche. Un martes. De pie en mi cocina en el departamento por el que trabajé turnos dobles para poder pagar. Y la mujer que contestó leyó mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento y mi nombre legal completo con la eficiencia practicada de alguien que hace esto 40 veces al día y que no está preparada para el silencio que sigue. ¿Es correcto?, dijo ella. Sí, respondí. Pero yo no abrí esta cuenta. Ella guardó silencio por un momento. Entonces ella dijo, y quiero que entiendas cómo se sintió escuchar esas palabras en ese orden, la manera específica en que cada una cayó. Veo 2 tarjetas adicionales asociadas a este número de seguro social. ¿Quieres que también las revise? Al final de esa llamada, debía $78,000 que nunca había gastado. Me senté en el piso de la cocina, no de manera dramática. No fue una decisión sentarme en el piso. Mis piernas simplemente dejaron de funcionar, como a veces pasa cuando lo que acaba de suceder es demasiado grande para que el cuerpo lo procese estando de pie. Me senté en el linóleo de mi cocina a las 7:41 de la noche, con el teléfono en mi regazo y 3 números de cuenta escritos en la parte de atrás de un sobre. Y me quedé ahí un rato. Luego llamé al departamento de fraudes. Y luego, a la tarde siguiente, cuando el departamento de fraudes del segundo banco me envió por correo electrónico copias de las solicitudes originales, me senté en la mesa de mi cocina y miré la letra en el formulario. Conozco esa letra de toda la vida. Mi hermana Madison había estado construyendo una vida cómoda usando mi identidad mientras yo trabajaba turnos dobles para mantener mi crédito limpio. Déjame contarte primero sobre Madison, porque esta historia no se puede comprender sin Madison. Y porque he pasado 29 años tratando de entenderla de maneras que al final no han producido entendimiento, pero al menos han producido claridad, que es algo diferente y en algunos aspectos más útil. Mi nombre es Emily Castillo. Tengo 31 años. Trabajo como asistente legal en una firma de litigios civiles de tamaño mediano en Columbus, Ohio. Un trabajo que conseguí gracias a la combinación específica de un título de colegio comunitario, 4 años de clases nocturnas mientras trabajaba de día, y el tipo de obstinación arraigada que se desarrolla en las personas que han aprendido que nada se les va a dar y que han decidido dejar de esperar por ello. Crecí en una casa donde esa lección se aplicaba de manera selectiva. Mis padres, Robert y Diana Castillo, son personas que puedo describir con mayor precisión diciendo que siempre han amado más a Madison y que nunca lo han reconocido, y que la distancia entre esos dos hechos ha sido el clima dominante de toda mi infancia. Mi padre es un trabajador postal jubilado. Mi madre administra una tintorería que mi abuela abrió en 1979. No son ricos, pero viven cómodamente y han pasado esos años cómodos demostrando en pequeños gestos diarios que la comodidad se distribuye de manera desigual en nuestra familia. Madison tiene 28 años. Ella es la hija menor, la que recibió ese tipo específico de atención parental que se manifiesta como una tolerancia ilimitada. El tipo de atención que dice que está pasando por un mal momento en cada mal momento, lo cual en el caso de Madison ha sido continuo desde aproximadamente 2009. Ella abandonó 2 universidades. Según mis cuentas, ha tenido 11 trabajos en 7 años. Le pide dinero prestado a mis padres y no lo devuelve, y esto nunca se discute. Según mi juicio ponderado, no es una persona tonta. Es una persona que nunca ha tenido que rendir cuentas de nada y por lo tanto nunca ha desarrollado los músculos particulares que la responsabilidad construye, y que ha llegado a los 28 años con una comprensión sofisticada de cómo presentarse como víctima de las circunstancias, siendo ella la principal arquitecta de esas circunstancias. No digo esto por ser injusta, lo digo porque es preciso y porque la historia que estoy a punto de contarte no se puede comprender si piensas en Madison como alguien que simplemente tomó malas decisiones. Ella tomó decisiones estratégicas. Tenía un puntaje de crédito de 791 cuando llegó la carta. Quiero que entiendas lo que representa ese número, no como una forma de presumir, sino como contexto. Representa 9 años de pagar todas las cuentas a tiempo, de no comprar cosas que no podía pagar, de volver a poner la laptop nueva en el estante porque no era el momento adecuado y usar la vieja por 2 años más, de construir algo cuidadosamente, de la manera específica en que las personas construyen las cosas cuando no tienen red de seguridad y entienden que lo que construyen es su red de seguridad. Madison conocía mi puntaje de crédito.
Ella me lo preguntó una vez por teléfono, de esa manera casual de alguien que está reuniendo información pero quiere que parezca que no lo está haciendo. Se lo dije porque era mi hermana y todavía no entendía para qué estaba reuniendo esa información. Los documentos del departamento de fraude llegaron en un sobre de correo prioritario un jueves. Me senté en la mesa de mi cocina con el sobre frente a mí durante unos 4 minutos antes de abrirlo, que fue el tiempo que me tomó darme cuenta de que tenía miedo de lo que había dentro y decidir que tenerle miedo a la verdad era un lujo que no podía permitirme. 3 solicitudes de tarjeta de crédito, cada una impresa en el formulario estándar del banco. Cada una tenía mi nombre, mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento, mi dirección, mi antigua dirección, la de 2 mudanzas atrás, que una vez le di a Madison para que me enviara algo y en la que no había pensado desde entonces. La letra era distintiva. Madison siempre ha escrito sus 7 con una cruz europea, un hábito que adoptó de un novio que pasó un año en Francia y que mantuvo mucho después de que él se fue porque le gustaba cómo se veía. Cada 7 en esas solicitudes tenía una cruz. Conozco la letra de mi hermana. La he visto en tarjetas de cumpleaños, listas del supermercado y en las notas que solía dejar en la puerta de mi habitación de la infancia. No necesitaba que un perito forense me dijera lo que estaba viendo. De todos modos, lo miré durante mucho tiempo. Luego empecé a hacer una lista de lo que ella había comprado. Los estados de cuenta detallados que envió el departamento de fraudes cubrían 16 meses de gastos. Bolsos de diseñador, 3 de ellos, de esos que tienen lista de espera, de esos que cuestan más de lo que gano en un mes. Muebles entregados en una dirección que no reconocía. Electrónicos, una televisión, 2 laptops, un iPad, AirPods, estancias en hoteles en Nashville, Chicago y Miami durante fechas que, cuando revisé las redes sociales de Madison después, correspondían a viajes sobre los que ella había publicado y con el pie de foto. Necesitaba tanto esta escapada. Adelantos en efectivo, 4 de ellos en cajeros automáticos por toda la ciudad, sumando $12,400. Había pasado 16 meses construyendo una vida usando mi nombre. Cada compra hecha con la cómoda certeza de alguien que ya hizo las cuentas y decidió que las consecuencias recaerán en otra persona. Durante un tiempo, tenía razón sobre eso. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa y la cocina estaba muy silenciosa, y pensé en mi historial crediticio. 791, 9 años de construcción cuidadosa, y pensé en el departamento que tenía miedo de perder, en el préstamo para el auto que temía que me negaran, en el ascenso en la firma para el que intentaba posicionarme, y en lo que este tipo de deuda en mi historial le haría a todo eso. Luego tomé el teléfono y llamé a mi hermana. Quiero ser precisa sobre lo que pasó en la casa de mis padres, porque la precisión importa y porque me han acusado de tergiversarlo personas que no estuvieron ahí y que tienen sus propios motivos para tergiversarlo. Llamé a Madison y le dije que necesitaba verla en persona. No le dije por qué. Ella aceptó verme en la casa de mis padres porque ahí es donde había estado viviendo de nuevo durante los últimos 4 meses. Fui en auto un sábado por la tarde con los documentos en una carpeta dentro de mi bolsa. Mis padres estaban en casa. No me lo esperaba. Pensé que Madison estaría sola, pero ellos estaban en la sala cuando llegué, y la forma en que estaba arreglada la sala cuando entré me dijo algo antes de que alguien hablara. Mis padres sentados juntos en el sofá, Madison en el sillón frente a ellos, un triángulo ya formado, una configuración ya establecida, como si hubieran estado esperando. Me senté en la silla que quedaba, saqué la carpeta de mi bolsa y puse las solicitudes sobre la mesa de centro. Madison lloró antes de que terminara mi primera frase. No era el llanto lento y genuino, era el tipo de llanto que se activa de inmediato, antes de que siquiera se haya explicado del todo por qué llora, lo cual te dice algo sobre su mecanismo. Se cubrió la cara. Sus hombros temblaban. Mi mamá puso su mano sobre la rodilla de Madison. Estaba desesperada, dijo mi mamá, así, tal cual. 4 palabras, sin preámbulo, sin preguntar qué decía el documento, sin reconocer que yo era la que había sido robada. Mi mamá miró a mi hermana llorando y dijo que estaba desesperada, como si la desesperación fuera una defensa legal que yo estuviera obligada a aceptar. Tienes un buen trabajo, dijo mi papá. Puedes recuperarte. Lo miré. He pasado toda mi vida mirando a mi papá como miras a alguien a través de una ventana ligeramente empañada. Puedes ver su silueta, puedes ver dónde están, pero los detalles nunca son tan claros como necesitas que sean. Él dijo que puedes recuperarte con la confianza de un hombre que ya decidió que la conversación terminó y ahora solo me está explicando la conclusión. ¿Entiendes? Le dije que mi crédito está destruido, que puedo perder mi departamento, que la firma donde trabajo hace verificaciones de antecedentes y esta deuda afecta mi reputación profesional, que estos bancos podrían demandarme por dinero que yo no gasté. Mi mamá me miró con la expresión específica que siempre ha reservado para cuando digo algo que incomoda la historia que ella ya decidió que es verdad. Solo perdónala, Emily, dijo. Es familia. Esa frase rompió algo en mí. No de manera ruidosa ni dramática. Solo una pequeña cosa estructural, como una grieta capilar en el concreto que es invisible pero cambia la carga que el concreto puede soportar. Algo había estado conteniéndose dentro de mí, esa cosa paciente y específica que se mantiene cuando has pasado tu vida siendo la capaz, la que puede recuperarse, la que puede absorber las consecuencias de las decisiones de los demás, y esa cosa se quebró. Miré a mis padres, miré a Madison, cuyo rostro había salido de entre sus manos ahora que el llanto había producido la respuesta deseada de mi madre. Le voy a dar una oportunidad a Madison, dije. Mi voz era muy serena. Ella puede ir a los bancos por sí misma, confesar el
el fraude y aceptar un plan de pago. Si hace eso, cooperaré con la resolución civil y no presentaré cargos penales. Madison dijo que no. Lo dijo aún con los ojos llorosos, todavía actuando como alguien devastada. Y lo dijo con la confianza específica de una persona que ha evaluado la situación y ha determinado que los presentes la protegerán. Vas a arruinarle la vida, dijo mi papá. Ella ya arruinó la mía, respondí. Manejé a casa. Al día siguiente llamé a los departamentos de fraude y les dije que no iba a presentar una reclamación. Iba a presentar una denuncia. La detective Renata Vázquez llevaba 14 años en la Unidad de Delitos Financieros de la División de Policía de Columbus. Ella fue la detective asignada a mi caso cuando llegué a la jefatura de distrito a las 9 de la mañana, un lunes con mi carpeta, mis estados de cuenta y toda la documentación que había logrado recopilar en los últimos 5 días. Ella revisó las solicitudes, revisó los estados de cuenta detallados, revisó las direcciones de entrega, que su equipo eventualmente conectaría con la dirección real de Madison y una bodega a poco más de 3 kilómetros de distancia. ¿El sospechoso sabe que usted vino aquí?, preguntó ella. Le dije a mi familia que iba a presentar una denuncia, respondí, así que sí. Ella asintió con la expresión específica de una detective que ya ha manejado casos de fraude familiar y sabe lo rápido que viaja la información en una familia que intenta controlar el resultado. Entonces nos moveremos rápido, dijo ella. ¿Existe alguna documentación que demuestre que la letra es de tu hermana, además de que tú misma reconozcas esa letra? Ya me lo esperaba. Había encontrado, en una caja vieja en mi closet, 3 tarjetas de cumpleaños de Madison de los últimos 8 años, cada una con su letra, cada una con 7 con la cruz europea. Las deslicé por el escritorio. Vázquez las miró, luego miró las solicitudes. Voy a pedirle a nuestro perito en documentos que las revise, dijo. Pero seré honesta. Desde aquí, no hay duda. El perito en documentos era el especialista Tomás Okafor, con 12 años en la División de Documentos Forenses, quien realizó un análisis comparativo por escrito 6 días después, concluyendo con certeza profesional que la escritura en las 3 solicitudes de crédito era de la misma mano que las tarjetas de cumpleaños. Leí el informe en mi escritorio en el despacho, y luego me quedé muy quieta por un rato. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Mi abogada supervisora, Carol Hutchins, con 22 años en litigios civiles, una mujer que ha visto todo lo que las personas pueden hacerse entre sí y que lo enfrenta con un pragmatismo particularmente claro y realista. De alguien que se dedica a las pruebas, había estado al tanto de lo que estaba pasando desde que encontré la carta por primera vez. Ella había ofrecido los recursos del despacho cuando era apropiado, y me dijo, desde el principio, de esa manera tranquila de alguien que quiere que entiendas algo importante sin ser melodramática. Emily, documenta todo. Cada conversación, cada comunicación de tu familia, cada fecha y hora. Empieza ahora. Yo empecé en ese momento. Tenía un documento que iba actualizando, con fecha registrada, respaldado en 2 lugares, que contenía notas de cada conversación con mis padres, cada mensaje de texto, cada buzón de voz. El mensaje de texto de mi madre 3 días después de la confrontación. Emily, por favor, piensa en lo que le estás haciendo a esta familia. El buzón de voz de mi padre. ¿Sabes lo que esto le va a hacer a Madison? ¿Eso es lo que quieres? Ni un solo mensaje preguntando cómo estaba yo. Ni un solo mensaje preguntando por los $78,000. Los agregué todos al documento. La detective Vázquez me llamó un miércoles por la tarde, 3 semanas después de que presenté el informe. Tenemos suficiente, dijo. Haremos el arresto mañana. Madison fue arrestada un jueves por la mañana. Lo sé porque mi mamá me llamó a las 9:47 a.m., no para preguntar cómo estaba, no para decir que ahora entendía, sino para decir, con una voz que era más de miedo que de tristeza, se la llevaron, Emily, se la llevaron esposada. ¿Cómo pudiste hacer esto? No respondí la pregunta porque no era una pregunta real. Dije, nos vemos en la audiencia. Fui sola a la audiencia. Quiero contarte cómo fue eso. Entrar sola a una sala de audiencias para enfrentar a tu hermana en un proceso penal, con tu carpeta de documentos y tus 2 copias del informe del perito, y con el conocimiento de que hiciste lo correcto y que hacer lo correcto te ha costado a tu familia y posiblemente aún no ha terminado de costarte. Quiero contarte lo que es sentarte en el lado derecho del pasillo de la sala de audiencias y mirar el asiento vacío a tu lado, donde deberían estar las personas que tendrían que acompañarte, pero no están porque han decidido que están del otro lado de esto. Yo estaba serena, me había preparado para estar serena. La tarde anterior me senté con Carol Hutchins y ella me dijo qué esperar, qué no hacer, cuál probablemente sería la estrategia de la fiscalía y en qué debía fijarme de la defensa. También me dijo, con la calma y franqueza de alguien que ha visto suficientes juicios como para saber qué es lo importante. Pase lo que pase ahí dentro, no reacciones. No reacciones ante Madison, ni ante lo que diga su abogada, ni ante nada que haga tu familia si llegan a aparecer. Una pausa. Y Emily, prepárate. Puede que sí se presenten. Yo me había preparado, pero no me había preparado por completo. Las puertas se abrieron detrás de mí a las 10:08 a.m. Mis padres entraron, vestidos como si fueran a la iglesia. Mi mamá llevaba el vestido azul marino que usa para ocasiones que considera importantes. Mi papá llevaba el saco que compró para mi graduación de la universidad, a la que asistió y de la que ha hablado exactamente una vez. En contraste con la graduación de Madison de la preparatoria, de la que habla al menos 2 veces al año, pasaron junto a mí. Se sentaron del lado de Madison.
no me miraron. Mi papá miraba al frente con la expresión de un hombre que ha tomado una decisión y está comprometido con ella. Mi mamá, y esto es en lo que sigo pensando. Eso que repito en mi mente de la manera en que repites cosas que revelan algo importante. Mi mamá me miró al pasar, no con culpa, sino con la expresión de una mujer que ha evaluado la situación y ha optado por una estrategia. No me habían advertido, ni siquiera habían dudado. El abogado de Madison era un hombre llamado Jeffrey Stern, un abogado defensor privado, que se presentaba como alguien pulido y seguro de sí mismo, con la confianza específica de alguien que ya ha manejado casos como este antes y tiene un guión para cómo se desarrollan. Afirmaría, dijo en su declaración inicial, que esto era un asunto familiar, que Emily le había permitido a Madison usar su información antes de que un cambio de opinión, originado en un conflicto personal, la llevara a replantear la situación como fraude. Mantuve mi rostro inmóvil. Entonces mi papá levantó la mano. Quiero que tengas la experiencia física de ver a tu papá levantar la mano en una sala de audiencias para testificar en tu contra, porque creo que requiere esa especificidad. La levantó como si estuviera en la escuela. Formal, deliberado, el gesto de alguien que ha decidido que esto es lo correcto y quiere que todos en la sala vean que así lo cree. La jueza, la honorable Patricia Ames, con 21 años en el estrado, una mujer cuya expresión sugería que había visto casi todo y que la mayoría de las cosas no la impresionaban, lo miró con la evaluación mesurada de alguien que decide si permitirá esto. Lo permitió. Mi papá se puso de pie. Él se puso de pie en esa sala y dijo: Su señoría, Emily siempre ha tenido celos de su hermana. Madison tomó malas decisiones, pero Emily es vengativa. Esto se trata de que Emily quiere destruir a nuestra familia. Mi mamá asintió. Lloraba suavemente. El llanto suave y específico de una actuación calibrada para la audiencia. El fiscal, el asistente del fiscal de distrito Marcus Webb, con 11 años en la oficina del fiscal, un hombre al que había visto 2 veces antes de esto, y que me había dicho exactamente lo mismo que Hutchins sobre no reaccionar, se quedó completamente quieto. Yo me quedé completamente quieta. Luego, la jueza Ames miró a mis padres, no con enojo, sino con la atención específica y enfocada de una jueza que ha escuchado una declaración que ha generado una pregunta que piensa hacer. Antes de continuar, dijo ella, tengo una pregunta para los padres. La sala del tribunal se quedó en silencio. No era el silencio común de un procedimiento, sino esa calidad particular de silencio que una sala produce cuando entiende que algo está a punto de suceder. La jueza Ames miró directamente a mi padre, luego a mi madre. ¿Alguno de ustedes sabía que Madison estaba usando la identidad de Emily?, dijo ella antes de que se presentara la denuncia policial. La pregunta cayó en la sala como cae una pregunta clara y específica, cuando ha sido cuidadosamente construida para ser imposible de responder sin revelar algo. Mi padre abrió la boca, la cerró, el rostro de mi madre cambió. El llanto se detuvo, y lo que lo reemplazó no fue la compostura. Fue la expresión de alguien que acaba de entender que la actuación que ha estado ejecutando está a punto de producir una consecuencia para la que no calculó. El silencio se prolongó. Hice una pregunta muy clara, dijo la jueza Ames. Su voz era completamente serena. Y señalaré que ambas han comparecido voluntariamente ante este tribunal y han hecho declaraciones en el acta, lo que significa que están sujetas a los mismos estándares de honestidad que rigen todos los procedimientos judiciales. Mi madre se cubrió la boca con la mano. No era el gesto de alguien abrumado por la emoción, sino el gesto de alguien que intenta evitar decir algo. Jeffrey Stern, el abogado de Madison, se quedó completamente inmóvil. Madison se había girado en su asiento y miraba a sus propios padres con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No era la vulnerabilidad ensayada ni el encanto desplegado, sino algo genuino, asustado y traicionado, la expresión de alguien que acaba de ver cómo las personas en las que confiaba la dejan caer accidentalmente. Mi padre miró al juez, miró a mi madre, miró al suelo. Sabíamos que ella había abierto 1 o 2 cartas, dijo. Las palabras fueron tranquilas, casi casuales, con el tono de un hombre que ha decidido que minimizar aún es una estrategia disponible y la está usando. 1 o 2 cartas, repitió el juez Ames, no como una pregunta. Como una repetición, la repetición judicial específica de palabras que van a necesitar ser examinadas con más cuidado de lo que el hablante pretendía. Aida Marcus Webb se puso de pie. Su señoría, dijo él, dada esta admisión, la fiscalía solicita que el tribunal considere si los padres del acusado pudieron haber tenido conocimiento previo y participación en ocultar el fraude. También pedimos que el testimonio de hoy se conserve para su posible uso en cualquier procedimiento relacionado. Mi papá dijo algo, el inicio de una objeción. El instinto de un hombre que está acostumbrado a ser la voz más fuerte en una sala y que aún no ha entendido completamente que esta sala tiene un orden diferente. La jueza Ames lo miró, se detuvo. Stern ya no parecía seguro de sí mismo. Estaba mirando a su cliente con la expresión de una abogada que acaba de ver cómo su caso cambia de forma en una dirección para la que no estaba preparada. Madison seguía volteada en su asiento, todavía mirando a sus padres. La expresión en su rostro, te lo voy a decir porque es verdad y porque la verdad es de lo que trata esta historia, no era la expresión que yo podría haber esperado, que sería alguna forma de enojo o acusación. Era algo más pequeño que eso, algo que parecía ver lo que había debajo de todo lo demás, como la expresión de alguien que ha pasado toda su vida dependiendo de una estructura que acaba de fallarle en público, que está, quizá por primera vez, sentada con el peso específico de eso. No sentí satisfacción al ver esa expresión. Voy a ser honesta sobre eso también.
No me sentí satisfecha. Lo que sentí fue cansancio. El cansancio particular de alguien que ha pasado años haciendo cuentas sobre una relación y finalmente ha llegado al resultado y ha descubierto que ese número es justo lo que temía que fuera. El procedimiento terminó. La jueza fijó una fecha para la siguiente audiencia. La fiscalía indicó que investigaría la declaración de los padres por posibles cargos de obstrucción y encubrimiento. Jeffrey Stern reunió sus papeles con la eficiencia enfocada de un hombre que necesita tener una conversación seria con su clienta y se está preparando para ello. Afuera de la sala del tribunal, en el pasillo donde el linóleo es gris y las luces fluorescentes le dan a todo la sensación de algo que ocurrió hace mucho tiempo. Mi mamá me agarró del brazo. Su mano estaba fría. Su rostro ya no fingía nada. La actuación se había detenido allá en la sala del tribunal y lo que quedaba era la versión real, más pequeña, más asustada. Emily, dijo, por favor. Su voz era baja y urgente. No entiendes lo que esto nos va a hacer. Miré su mano en mi brazo. Luego me solté. No con fuerza, simplemente apartándome. De la misma manera en que te alejas de algo que te sostiene cuando has decidido que ya no tiene derecho a hacerlo. No, mamá, dije. Tú no entiendes lo que ya me hiciste. No grité. Me había preparado para no gritar y la preparación funcionó. Pero más allá de la preparación, simplemente no tenía ganas de gritar en ese momento. Lo que tenía era la claridad específica de alguien que ha pasado por algo que ha quemado todo excepto lo que realmente es verdad. No expliqué que $78,000 en deudas robadas no era un malentendido. No expliqué lo que me había costado, en crédito y en sueño, y en esa calidad específica de seguridad que construyes durante años y que puede ser destruida en 16 meses por alguien usando tu nombre. No les rogué que me eligieran ni expliqué por qué debían hacerlo, ni les pedí que entendieran lo que habían hecho. Había pasado toda una vida explicando cosas a personas que ya habían decidido no entender. La evidencia había hablado por sí sola. 6 meses después, Madison aceptó un acuerdo de culpabilidad. Los términos incluían la restitución, un plan de pagos estructurado a lo largo de 7 años que, en mi opinión, no se acercaría a pagarse realmente, pero que existe en papel y me da un recurso legal si ella incumple. El acuerdo incluía 3 años de libertad condicional y asesoría financiera obligatoria, cuya ironía señaló sin más comentarios. Mis padres no fueron acusados. La investigación de la fiscalía concluyó que, aunque se demostró que tenían conocimiento previo, no se cumplió el umbral específico para presentar cargos por encubrimiento. Recibí esta noticia de la asistente del fiscal Webb por teléfono un martes por la tarde y me quedé pensando en ello un rato. He aprendido, después de 9 años trabajando en litigios, que la justicia no es un destino, es un proceso con un rango de acuerdos. Mi puntaje crediticio está siendo reconstruido. Ese es el término correcto para esto. Reconstruido con la paciencia y el trabajo específico de alguien que ya lo ha hecho antes y entiende que toma años y requiere cumplir cada mes sin excepción. Estoy en 683 desde el mes pasado. Sé a dónde voy, sé cuánto tiempo tomará. Ya he pasado por esto antes. Carol Hutchins me dio más responsabilidades en la firma, no como un gesto de simpatía, sino como una evaluación de mi juicio demostrado. Ella me vio manejar algo complejo, mantener la compostura todo el tiempo, documentar todo correctamente y tomar decisiones que eran difíciles pero correctas. Me lo dijo, de esa manera breve en la que me dice las cosas importantes. Lo manejaste bien. No he hablado con mis padres desde la lectura de cargos. Han llamado. Mi madre, 2 veces. Mi padre, 1 vez. He escuchado los mensajes de voz y no he devuelto la llamada porque no hay nada en los mensajes que requiera una respuesta. No son disculpas. Son solicitudes para volver a un arreglo familiar que requiere que yo absorba las consecuencias de las decisiones de otras personas mientras agradezco la oportunidad de hacerlo. Ya terminé con ese arreglo. Ahora tengo una terapeuta, la doctora Amara Ossi, psicóloga certificada, con 12 años de experiencia, que se especializa en distanciamiento familiar y trauma financiero. Ella tiene la cualidad específica de alguien que escucha todo antes de decir algo y que dice cosas útiles en lugar de cómodas. En nuestra última sesión, me preguntó qué había aprendido de todo esto. Lo pensé por un momento, que la verdad no requiere de una audiencia. Le dije, solo requiere documentación. Ella anotó algo. Las tarjetas de crédito están siendo canceladas a través del proceso de resolución de fraude. Los bancos, una vez que se les presentó el informe del detective y el análisis de la escritura, cooperaron mucho más de lo que esperaba. Es decir, cooperaron como instituciones que entienden cuál es su responsabilidad cuando el fraude está claramente documentado y la víctima tiene los papeles para probarlo. Mi departamento está bien, mi trabajo está bien, mi crédito se está recuperando, mi familia es lo que es.